Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia López Guzmán. Soy de Álamo, Veracruz, México, y el día de hoy quisiera compartir con ustedes mi testimonio. Bueno, yo nací en una familia que profesaba una religión y desde pequeña yo fui inculcada en esta. Así que conforme fui creciendo, yo asistía a algunas reuniones, eh, mi familia, mi papá, mi mamá, y siempre nos esforzábamos por ser buenas personas, por cumplir los mandamientos que Dios había establecido, y así llevábamos nuestra vida reuniéndonos semanalmente. Mi mamá se esforzaba mucho por predicar de casa en casa. Siempre tenía que cubrir un tiempo que tenía establecido. Mi papá creía en esta ideología, sin embargo, él siempre cometía muchos errores a la vista de todos, o al menos sus errores eran más evidentes, por lo cual a él en diferentes ocasiones lo expulsaron. Así, una vez hizo algo tan grave que expulsaron prácticamente a toda mi familia. Yo recuerdo que tenía 13 años en esa ocasión y pensé, como la congregación era a un lado de mi casa, pensé que yo podía seguir asistiendo, que aunque mi familia no lo había logrado, pero yo y mi hermano, que era un niño, podíamos ir regularmente y crecer en esa religión. Sin embargo, pues realmente a nosotros nos aislaron y ya no seguí yendo. Así, yo estaba en la adolescencia y en esa etapa, después de haber dejado, pues, como esa secuencia de ir a una congregación, como de leer la Biblia o de querer agradar a Dios, todos los deseos que estaban acumulados en nuestro corazón empezaron a brotar y no había ningún autocontrol. Es como si nos hubiera arrastrado a toda nuestra familia. Así en mi casa empezó a haber mucho adulterio, se empezó a manifestar, también algunos excesos como la bebida, muchas peleas, muchas discusiones que incluso antes se presentaban, pero no era tan evidente. Yo, estando en la adolescencia, fue una parte de mi vida que fue muy difícil porque sentía que estaba sola, pero también yo tenía muchos cambios, tenía muchas cosas nuevas que estaba viviendo. Entraba a la secundaria, a la preparatoria, y estaba yo totalmente aislada de mi familia. Entonces también venía mucho la condenación a mi corazón, pensando que no iba a entrar yo a la tierra prometida. Y de esa manera yo guardaba la esperanza de que algún día iba a volver y que algún día íbamos a poder cumplir todo lo que se nos decía, como ser buenas personas y amar tanto a Dios, amar tanto al prójimo. Eso pensé que algún día yo iba a volver. Entonces, cuando iba creciendo, yo un día le dije a mi mamá que, que cuando yo me quisiera casar iba a regresar con ellos para encontrar un buen esposo. Entonces, en ese momento mi mamá me dijo que yo no pensara así, que las personas en esa religión solamente llevaban una apariencia, pero que en su corazón eran igual que todos nosotros. Entonces, en ese momento yo me sentí como defraudada. Ah, o sea que todos son igual a nosotros, solamente que ellos en lo oculto. Y recordaba que cuando éramos niños y muchas veces nosotros no teníamos permitido saludar la bandera o cantar el himno nacional.
yo trataba de guardar esa parte, pero muchos de mis compañeros no lo hacían y se portaban como de una manera en la escuela y de otra manera en el salón donde nos reuníamos. Así que me di cuenta que lo que mi mamá me decía era cierto, que no tenía ningún caso como volver a la religión. Y así yo seguí con mi vida, pero también en mi corazón pensaba, si en algún momento yo quise agradar a Dios y no me fue bien, pero ahora que yo estoy como alejada de Dios o no sé, no sabía nada de Dios, no tenía ninguna conexión con Dios, porque aunque me enseñaron la religión, pero nunca me pudieron enseñar un Dios vivo realmente. Así que yo decidí que daba lo mismo que mi vida la dirigiera por medio de una religión o que yo llevara mi propia vida. Y así yo olvidé todo ese asunto y creí que solamente era como una pérdida de tiempo. Estudié mi carrera y gracias a Dios realmente yo pude terminar mi carrera, obtuve un trabajo que aún era más retirado de donde yo vivía, a unas 16 horas de la ciudad de Álamo, Veracruz, de la cual soy originaria. Entonces en ese momento yo empecé a vivir la vida totalmente como a mí me parecía bien, a mí me parecía correcta y muchas veces dejándome ser influenciada por el modo de vivir de mis compañeros. Así, de esa manera, fui viviendo, pero cuando me di cuenta, por tener mucha autoconfianza o, o por no poner ningún filtro a lo que yo pensaba, si realmente lo que yo pensaba era correcto o era incorrecto, y por no tener ningún respeto hacia nadie, creyendo que solamente lo que yo opinaba era lo correcto, me pasaron muchas cosas. Estuve muy endeudada, a pesar de que tenía un buen ingreso y que no tenía yo ningún compromiso, pero me endeudé en una gran manera. También me empecé a relacionar con personas que trajeron muchos problemas a mi vida y que me vi envuelta en problemas familiares, en problemas de excesos, en problemas eh, de familias disfuncionales. En ese momento vino una etapa en la que hubo mucha oscuridad en mi vida, hasta el grado de darme cuenta que no podía llevar mi vida. Recuerdo muy bien ese momento porque yo me esforcé mucho por reconstruir mi vida, por volver como a un buen camino. Sin embargo, me di cuenta que no podía, que no tenía ninguna fuerza y que solamente alguien mayor que yo podría ayudarme. En ese momento fue un momento crucial en mi vida porque pude tener como una oración genuina a Dios para que me ayudara y pudiera realmente darme la oportunidad de conectarme nuevamente con Él y que si realmente Él escuchaba mi oración, que me ayudara porque ya no podía llevar yo mi vida. Así de esa manera, recuerdo muy bien que ese fue el momento en que me di cuenta que ya había fracasado totalmente. Así, nuevamente, yo volví como a la religión, tal vez no con el mismo nombre, pero quería ser buena otra vez, quería esforzarme y en esta ocasión yo conocí al que ahora es mi esposo. Él era un compañero, era un amigo, pero él cuando en algún momento me decía, la, la salvación no se pierde. Y eso a mí me quedaba como, yo no entendía porque no entendía el lenguaje del cristianismo.
Pero me empecé a confundir también en gran manera, porque en unos momentos algunas personas decían que debíamos de agradar a Dios, que debíamos esforzarnos, que debíamos cuidar nuestra salvación. Y por otro lado, también me decían que la salvación no se perdía. Pero como yo confiaba en esta persona, en este compañero, así yo empecé a leer la Biblia y como con esos lentes yo ponía mucha atención en los pasajes que hablaban como de una redención eterna. Sin embargo, leyendo y escuchando a otras personas tenía una gran confusión. Para mí no era claro por qué en algunos lados me decían esfuérzate y por qué en otras partes yo podía leer acerca de una redención eterna por medio de Dios. Así que un día leía Romanos 5, 18 y 19, que decía: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso llegaba a mi corazón y me daba mucha tranquilidad, pero no podía entender, no podía comprender totalmente el plan de la salvación de Dios. Así un día yo escuchaba el testimonio y la predicación de los hermanos de la Iglesia Buenas Nuevas que venían a darnos un seminario aquí en la ciudad de Álamo, Veracruz. Cuando el pastor que nos daba este seminario, él empezó a compartirnos desde Génesis, de cómo fue que entró el pecado en el mundo por el hombre, que fue Adán, cómo Dios mismo justificó a Adán y Eva. Y también nos hablaba de Génesis, del tipo de ofrendas que el ser humano da, dándonos el ejemplo de Caín y de Abel. El que hace por la fe es como Abel, y el que quiere hacer por su esfuerzo es como Caín. Entonces en ese momento yo me daba cuenta que en una parte de mi vida yo había querido hacer como Caín, solo por mi esfuerzo, y por eso a mí me venía la maldición. Pero ahora yo entendía que había otro camino, que no solamente era el camino que Caín había tomado, sino que también estaba el camino que por la fe Abel había tomado. Cómo Dios había cargado el pecado del mundo en un hombre que fue Jesucristo. Así también un versículo que tanto tiempo había leído, que está en Juan 1:29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese versículo yo lo había leído algunas veces, pero nunca lo había creído como una verdad, porque a pesar de que ya empezaba a leer la Biblia, nunca había creído que la palabra de Dios fuera realmente como viva, eficaz o que fuera cierta. Como les contaba, había leído la Biblia, pero solo creía que era como un libro más. No había conocido cómo era realmente Dios, no había conocido realmente que, como dice la palabra, que Dios nos había amado tanto que había enviado a su Hijo para darnos la salvación. Entonces, cuando yo podía escuchar esta parte, trajo un gran gozo a mi corazón. No les niego, al principio no lograba comprender bien, y trajo también, al primero trajo como mucho temor. ¿Cómo es posible que no soy salva? Pero cuando pudo caer en mi corazón la palabra de Dios, cuando pude creer que Jesucristo ya había hecho todo y que Él nos había pagado, Él había pagado por nuestro pecado, que nos había reconciliado con Dios, en ese momento pude tener la paz verdadera. A pesar de que había en el pasado mucho dolor en mi corazón, cuando yo pude recibir el Evangelio, todo ese dolor
realmente quedó en el pasado. Así como dice la Biblia también en Hebreos, dice y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así también yo podía ver que realmente Dios había olvidado todo eso que Jesús había cargado con el pecado, y por esa razón ahora yo estaba limpia y yo podía presentarme delante de Dios, podía tener una relación con Dios. Así, Dios me permitió también casarme, me permitió mi esposo, y ahora Él me permite una vida dentro de la iglesia donde realmente puedo tener la felicidad, puedo tener siempre la comunión con los siervos de Dios, y siempre puedo tener una guía en mi vida. Agradezco mucho a Dios por la misericordia que me dio, y porque también toda mi familia, mi mamá, mi hermano, mi tía, pudieron recibir la salvación. Veo cuán grande gracia Dios nos ha dado, y estoy muy agradecida de que hoy también pueda compartir con ustedes mi testimonio. Es todo lo que quería compartir. Muchas gracias.